Esparta fue un mundo al revés, un lugar donde los valores estaban invertidos, y lo que para el resto de Grecia era virtud, en Esparta era visto como debilidad. Mientras en Atenas se celebraba la belleza, el arte y la palabra escrita, en Esparta se veneraba la resistencia al dolor, el silencio y la capacidad de matar sin temblar. Mientras otras ciudades criaban poetas, músicos o filósofos, Esparta solo criaba soldados, hombres duros como el bronce, forjados en el hambre, en el frío y en el castigo. Aquí no había tiempo para el placer, ni espacio para la compasión. La ternura era sospechosa, el lujo, un pecado, la debilidad, una condena. Era una ciudad donde la vida cotidiana parecía un castigo constante, donde cada costumbre, por absurda o cruel que parezca hoy, tenía un objetivo claro: formar cuerpos invencibles y mentes inquebrantables. Esparta era una máquina, y el ser humano, apenas una pieza dentro de ella, una pieza que debía encajar o ser descartada. Y aunque en la primera parte ya viste rarezas perturbadoras, desde niños arrancados de su hogar hasta adolescentes obligados a matar para graduarse como guerreros, lo que vas a descubrir ahora es aún más oscuro, porque esta segunda entrega no repite lo anterior. Aquí vas a conocer otras 20 costumbres aún más extrañas, inquietantes o directamente incomprensibles que definieron a la ciudad más temida de toda la antigüedad. Prepárate, porque si Esparta ya te pareció brutal, todavía no has visto nada. Número 1. Sacrificios humanos simulados. En el altar de Artemisa Ortia, la frontera entre ritual y tortura desaparecía. Los jóvenes espartanos eran conducidos allí no solo para ser azotados, sino para participar en ceremonias que rozaban lo macabro. Bajo la mirada de sacerdotes y ciudadanos, los cuerpos infantiles eran golpeados una y otra vez, hasta quedar cubiertos de sangre. Algunos rituales estaban diseñados para imitar sacrificios humanos. Los muchachos se contorsionaban de dolor, caían al suelo como víctimas ofrecidas a la diosa, y la multitud asistía al espectáculo como si fuera un teatro sagrado. A veces, los golpes eran tan intensos que los niños no sobrevivían, pero lejos de considerarlo una tragedia, los espartanos lo veían como una ofrenda digna. Era un recordatorio escalofriante. En Esparta, la vida de cada individuo estaba al servicio de la ciudad y de sus dioses, y en aquel altar los espartanos aprendían que el deber pesaba más que la sangre. Número 2. Reyes dobles. En toda Grecia, lo normal era que un solo hombre, un tirano o un estratega, se levantara como líder. Pero Esparta nunca fue normal. Allí reinaba la rareza, 2 reyes al mismo tiempo, pertenecientes a 2 dinastías diferentes, compartiendo un trono dividido. Uno podía dirigir al ejército en campaña, mientras el otro se quedaba en la ciudad gobernando y manteniendo el orden. Así, Esparta aseguraba que nunca quedara descabezada ni en el frente ni en el hogar. Era un sistema tan práctico como inestable. Los 2 monarcas convivían en una tensión permanente, obligados a cooperar, pero siempre vigilándose mutuamente. Para el extranjero, aquello era confuso, casi absurdo, pero para los espartanos era una garantía. Si un rey caía en la guerra, el otro seguiría gobernando. Si uno flaqueaba, el otro lo equilibraba, porque en Esparta ni siquiera el poder absoluto podía estar en manos de un solo hombre. Todo debía dividirse, controlarse y, en última instancia, servir al Estado. Número 3. Matrimonios clandestinos. En casi toda Grecia, el matrimonio era una fiesta pública, con cantos, banquetes y desfiles. Pero en Esparta, incluso el amor debía esconderse. Algunos recién casados no podían vivir juntos de inmediato. Tras la ceremonia, el esposo regresaba a los barracones a compartir su vida con otros soldados, mientras la esposa quedaba sola en casa. Durante años, las parejas se veían solo en encuentros furtivos, robados en la penumbra de la noche. No era un capricho, era una norma impuesta por la ciudad.
Los espartanos creían que esa distancia mantenía viva la tensión entre los esposos y hacía que los hijos nacieran más fuertes, concebidos con el deseo contenido de meses de espera. El amor estaba vigilado, la intimidad era regulada por el Estado. En Esparta, incluso lo más íntimo, era transformado en un deber hacia la guerra. Número 4. Bebés bañados en vino. El primer contacto de un recién nacido espartano no era el calor de su madre, sino el ardor del vino. Apenas salía del vientre, el bebé era sumergido en una vasija con vino puro. La bebida quemaba su piel, irritaba sus ojos y le llenaba los pulmones con un vapor sofocante. Si el pequeño resistía sin mostrar debilidad, se consideraba fuerte y digno de vivir. Si enfermaba, lloraba demasiado o mostraba señales de fragilidad, era marcado como inútil para la ciudad. En el mejor de los casos, era rechazado por su familia. En el peor, abandonado en el monte Taiketo. Ese baño en vino era mucho más que una tradición. Era el primer filtro, la primera prueba, el primer recordatorio de que en Esparta no bastaba con nacer. Había que demostrar, desde el primer aliento, que se era digno de servir a la ciudad. Número 5. La adivinación militar. En Esparta, la disciplina militar no lo era todo. También había un respeto casi ciego hacia lo sagrado. Antes de iniciar cualquier batalla, por más urgente o desesperada que fuera, los espartanos jamás se movían sin consultar a los adivinos. Animales eran sacrificados, sus entrañas examinadas con detalle. Si los presagios no eran favorables, el ejército podía permanecer inmóvil, aunque el enemigo ya estuviera desplegado frente a sus murallas. Este respeto absoluto por los augurios podía costar tiempo, terreno e incluso vidas. Pero para los espartanos no había mayor error que desobedecer a los dioses. La guerra no era solo un asunto de lanzas y escudos, era también un acto de obediencia ritual, y en una sociedad donde todo se subordinaba al deber, hasta la voluntad de luchar, dependía del dictamen de un sacrificio. Número 6. Cadáveres prohibidos. En Esparta, la muerte no terminaba con el combate. También tenía reglas. Estaba prohibido enterrar cadáveres dentro de la ciudad, porque se creía que los muertos contaminaban con su impureza el suelo sagrado. Las casas y calles debían permanecer limpias, libres de sombras. Había, sin embargo, una excepción: los héroes. Solo aquellos que morían en batalla, con las armas en la mano, o las mujeres que fallecían dando a luz, eran considerados dignos de reposar en el corazón de Esparta. Para todos los demás, la tumba estaba más allá de los muros. Así, incluso después de morir, la ciudad separaba a los valientes de los indignos, porque en Esparta la tierra misma era un campo de entrenamiento, y no todos merecían descansar en ella. Número 7. Elecciones a gritos. En la mayoría de las polis griegas, la política ya comenzaba a ser un terreno de discursos, debates y votos registrados. Pero Esparta seguía otro camino. En la Apeya, la asamblea del pueblo, no había urnas ni conteos escritos. Allí se votaba con la voz, o mejor dicho, con el ruido. Los candidatos desfilaban uno a uno, y la multitud expresaba su apoyo con gritos y aclamaciones. Detrás, jueces ocultos evaluaban cuál de los pretendientes recibía la ovación más fuerte. El problema era evidente: un sistema así podía manipularse fácilmente. Bastaba con situar grupos en puntos estratégicos para hacer que el clamor pareciera mayor. Así, las decisiones más importantes de Esparta, desde nombrar magistrados hasta aprobar leyes, se tomaban en un ambiente caótico, primitivo y lleno de ruido. Para una ciudad que presumía de disciplina, la política era un espectáculo casi tribal. Número 8. Ostracismo social. La Esparta guerrera no era una comunidad uniforme. Estaba dividida en estratos rígidos, casi como un muro invisible que separaba vidas y destinos. Arriba estaban los espartiatas, ciudadanos de pleno derecho, guerreros de sangre pura que podían votar,
poseer tierras y participar en las decisiones del Estado. Debajo estaban los periecos, habitantes libres pero sin voz política. Eran comerciantes, artesanos y campesinos que vivían en los márgenes de Esparta. Podían trabajar, comerciar y ganarse la vida, pero jamás influir en el destino de la ciudad. Y en la base, mucho más numerosos, estaban los ilotas, esclavos ligados a la tierra, explotados, vigilados y castigados sin piedad. Eran los cimientos de Esparta, pero también su amenaza constante. Esta pirámide rígida sostenía a la ciudad más temida de Grecia, pero también la llenaba de contradicciones. Mientras presumía de igualdad en el combate, la sociedad estaba fracturada por muros invisibles que nunca podían cruzarse. Número 9. El culto al hierro. En toda Grecia, los templos brillaban con ofrendas de oro, plata y marfil. Pero Esparta era distinta. Allí no se ofrecían joyas ni tesoros, se ofrecía hierro. El mismo metal que servía como moneda, el mismo con el que se forjaban lanzas y escudos, era también el regalo para los dioses. Para los espartanos, el oro corrompía y debilitaba, mientras que el hierro simbolizaba dureza, utilidad y guerra. Incluso lo divino debía ser práctico. No había lugar para adornos ni para lujos sagrados. Los dioses de Esparta recibían la misma ofrenda que moldeaba a sus hijos en el campo de batalla. Era un culto austero, frío, que reflejaba la filosofía de toda la ciudad. La fuerza, no la belleza, era lo verdaderamente sagrado. Número 10. El desprecio por la escritura. Mientras Atenas se enorgullecía de su teatro, sus poetas y su filosofía escrita, Esparta miraba todo eso con desdén. Allí, la escritura era vista como una distracción peligrosa, algo que debilitaba la mente y alejaba al hombre de su deber. Muchos espartanos pensaban que grabar las ideas en pergaminos era signo de debilidad, porque lo que realmente importaba debía estar tallado en la memoria y en la disciplina, no en las palabras. Un verdadero hombre debía ser recordado por sus actos, no por sus letras. Por eso, casi nada quedó escrito por los propios espartanos. La mayor parte de lo que sabemos de ellos proviene de otros pueblos que los observaron con asombro y horror. Esparta fue una ciudad que vivió para la guerra y que eligió el silencio de la espada sobre la voz de la pluma. Número 11. Cuerpos perfectos o nada. En Esparta, el nacimiento no garantizaba la vida. Cuando un niño venía al mundo, no bastaba con el amor de su madre, ni con la fuerza de su llanto. Debía pasar una inspección. Y no era cualquier examen. Algunos cronistas antiguos afirman que era el propio consejo de ancianos, hombres curtidos por la guerra, quienes decidían el destino del recién nacido. Observaban sus extremidades, su postura, su vitalidad. Si el niño parecía fuerte, se lo devolvían a la familia para iniciar el camino de la agogé. Pero si mostraba signos de deformidad, debilidad o enfermedad, se dictaba sentencia. Era llevado al monte Taygeto y arrojado a un abismo. Era como si fueran jueces de ganado humano, seleccionando solo los cuerpos que servían para la maquinaria militar. Una práctica aterradora que convertía la cuna en el primer campo de batalla, donde la fragilidad se pagaba con la muerte. Número 12. Enterrados con el escudo. En la mayoría de las ciudades griegas, todos los muertos recibían algún tipo de rito funerario. Pero en Esparta, la muerte también tenía jerarquías. Solo 2 tipos de personas podían recibir un honor único: ser enterrados con su escudo dentro de la ciudad. Los hombres que caían en batalla eran considerados héroes, porque habían cumplido el mandamiento supremo: luchar hasta el último aliento. Y las mujeres que morían en el parto eran vistas como iguales a los guerreros, pues también habían dado su vida por la continuidad de Esparta. El resto de los ciudadanos, hombres y mujeres que morían de enfermedad, vejez o accidente, eran enterrados fuera de las murallas, sin distinción. Así, incluso en la muerte, la ciudad trazaba una línea.
Solo quienes entregaban su vida por Esparta eran recordados como dignos. El escudo, símbolo de la falange, se convertía también en el pasaporte hacia el honor eterno. Número 13. Comida vigilada. En Esparta, ni siquiera el acto de comer escapaba a la vigilancia del Estado. En las comidas comunales, conocidas como sisitia, cada gesto era observado. No se trataba solo de compartir el alimento, era otro entrenamiento disfrazado de rutina. Si alguien comía demasiado rápido, se le acusaba de glotonería, de ser incapaz de controlar su ansia. Si comía demasiado lento, se lo tachaba de flojo, de indisciplinado. Hasta el simple ritmo de un bocado debía alinearse con la norma colectiva. El mensaje era claro. Un espartano no debía dejarse gobernar por el hambre ni por la prisa. Incluso en la mesa debía mostrar control absoluto de su cuerpo y de sus impulsos. En Esparta, alimentarse no era placer. Era una prueba más de disciplina militar. Número 14. Música en el entrenamiento. Para los espartanos, la música no servía para entretener ni para embellecer la vida. Era una herramienta militar. Los jóvenes entrenaban al ritmo de flautas que marcaban la cadencia de cada movimiento. Marchar, correr, atacar, retroceder. El sonido repetitivo penetraba en sus mentes hasta borrar el pensamiento individual. Bajo el compás de aquellas notas, los cuerpos se movían como uno solo, como si la flauta fuera el verdadero comandante. Así, el soldado dejaba de ser un hombre y se convertía en una pieza de una máquina colectiva llamada falange. Lo que para otras ciudades era arte, para Esparta era control. La flauta no buscaba belleza, buscaba obediencia, y en sus notas secas y monótonas se forjaba el ejército más temido de la antigüedad. Número 15. Castigos silenciosos. En la agogé, la disciplina no se enseñaba con palabras, se imponía con golpes. Un maestro podía azotar o golpear a un niño en cualquier momento, sin dar explicación alguna. Y lo más inquietante, el niño no tenía derecho a preguntar la razón. Debía aceptar el castigo en silencio, aunque no supiera cuál había sido su falta. El objetivo no era corregir un error concreto, sino algo más profundo: entrenar la obediencia ciega. En Esparta, el soldado debía reaccionar sin cuestionar, obedecer sin dudar, soportar sin reclamar. Cada golpe sin motivo era un recordatorio de que la voluntad individual no tenía valor frente a la ley de la ciudad. Allí, incluso la injusticia se convertía en un arma de adiestramiento. Número 16. Cuerpos endurecidos. En otras ciudades griegas, los inviernos eran enfrentados con gruesas mantas y ropas pesadas. En Esparta, en cambio, los jóvenes no podían protegerse del frío. Debían caminar, entrenar y dormir con la misma ropa ligera, sin importar si el viento helado cortaba la piel o si el sol ardiente quemaba su espalda. El cuerpo debía acostumbrarse a todo: al calor sofocante del verano, al hielo del invierno, a la lluvia interminable. No había derecho a quejas. Los instructores querían que los niños crecieran como estatuas vivientes, imperturbables, indiferentes, incapaces de mostrar debilidad ante los elementos. Así, el clima dejaba de ser un enemigo. La naturaleza misma se convertía en un maestro, y los espartanos aprendían que no había frío, ni calor, ni dolor capaces de doblegar a un guerrero de verdad. Número 17. Insultos como educación. En Esparta, el entrenamiento no solo castigaba el cuerpo, también buscaba domar el espíritu. Durante ciertos ejercicios, los instructores humillaban públicamente a los niños con insultos crueles, palabras que deshacían su orgullo y ponían a prueba su temple. Les gritaban en la cara, los llamaban débiles, inútiles, indignos, mientras todos los demás observaban. El niño no podía responder, ni con un gesto ni con una palabra. Si lo hacía, el castigo era aún peor. La lección era clara. Un espartano debía aprender a soportar la burla y la humillación sin alterarse.
con la misma frialdad con la que más tarde soportaría el dolor de una herida o el miedo en la batalla. En Esparta, hasta la ofensa era un entrenamiento, porque un guerrero verdadero debía ser invulnerable tanto a las lanzas como a las palabras. Número 18. Desprecio a los artesanos. Para los espartanos, no todos los trabajos eran dignos de un ciudadano. La artesanía, el comercio, incluso la agricultura, eran vistos como oficios sucios, indignos de quienes estaban destinados a portar un escudo y una lanza. Por eso, estas tareas quedaban relegadas a los periecos, habitantes libres sin derechos políticos, y a los esclavos ilotas. El ciudadano espartano debía vivir únicamente para la guerra. No forjaba armas, las empuñaba. No sembraba la tierra, se alimentaba de lo que otros producían. No comerciaba, porque el intercambio lo consideraban una distracción. Esa separación radical creó una sociedad extraña, sostenida por miles de hombres y mujeres que trabajaban en silencio, mientras una élite reducida entrenaba sin descanso. Esparta funcionaba como una máquina de guerra, pero una máquina cuyo peso descansaba sobre los hombros de aquellos a quienes despreciaba. Número 19. El derecho a matar ilotas. En Esparta, la opresión de los ilotas, esclavos que superaban en número a los ciudadanos libres, no se mantenía solo con látigos y trabajo forzado. Existían rituales en los que se autorizaba a los jóvenes guerreros a asesinar esclavos sin temor a castigo alguno. Era una violencia legalizada, una forma institucionalizada de terror. Se buscaba que los ilotas nunca olvidaran que sus vidas podían ser arrebatadas en cualquier momento, incluso en tiempos de paz. La criptea y estos ritos no eran simples excesos, eran políticas del Estado, mantener a la mayoría sometida a base de miedo absoluto. De esta manera, la sociedad espartana sobrevivía sobre un equilibrio frágil, una minoría armada que gobernaba con disciplina férrea, y un mar de esclavos que callaban porque sabían que alzar la voz podía costarles la vida. Número 20. Sin murallas, pero con miedo. Los espartanos se enorgullecían de no tener murallas de piedra. Decían que sus verdaderas murallas eran los cuerpos de sus guerreros, alineados en falange, escudo contra escudo, impenetrables como una roca viviente. Era un desafío a todo el mundo griego. No necesitamos muros, porque nadie puede atravesarnos. Pero la realidad era más contradictoria. Esparta vivía en un estado constante de paranoia, siempre temiendo rebeliones internas de los ilotas o invasiones extranjeras. Esa doble cara, orgullo absoluto hacia afuera, miedo permanente hacia adentro, revela quizás la mayor rareza de todas. Una ciudad que se proclamaba inexpugnable, pero que jamás pudo liberarse de su propia inseguridad. Esparta era fortaleza y fragilidad al mismo tiempo, y quizá fue esa tensión, ese contraste entre el orgullo y la paranoia, lo que marcó su destino. Una sociedad poderosa, pero siempre al borde del colapso. Esparta fue más que una ciudad. Fue un laboratorio humano donde cada detalle de la vida, desde la comida hasta el amor, desde el nacimiento hasta la muerte, estaba subordinado a un solo fin: la guerra. A los ojos modernos, no parece una polis, sino una prisión militar disfrazada de sociedad. Sin embargo, esa rareza extrema, esa disciplina cruel, fue también lo que les permitió sobrevivir durante siglos y grabar su nombre en la historia. Esparta eligió un camino distinto, más oscuro que el de sus vecinos, y por eso se convirtió en leyenda. Hoy nos resulta perturbadora, incluso inhumana, pero tal vez ahí reside su fuerza, en recordarnos hasta dónde puede llegar una comunidad cuando sacrifica todo en nombre de un ideal. Y si lo que has visto hasta ahora te ha parecido duro, espera, porque aún quedan secretos más inquietantes, prácticas aún más sombrías que siguen ocultas en las sombras de la historia. Suscríbete y acompáñanos, porque aquí las leyendas vuelven a la vida.